Esta mañana yo quiero presentarles el mensaje titulado Una invitación explícita de parte del Señor. Una invitación explícita de parte del Señor. Y si pudiera tener otro tema, podría ser el ofendido busca al ofensor. ¿Cómo ves? El ofendido busca al ofensor. Y vamos a leer de Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Y así reza la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Permítanme también referir de la versión Palabra de Dios para Todos, la misma porción. Soy yo el Señor, quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán la riqueza del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Eso es lo que yo, el Señor, he dicho con mi propia boca. El mensaje anterior les hablaba del valor de guardar nuestro pie cuando venimos a la casa de Dios y acercarnos más para oír que para hablar. Indica esto que venimos con una disposición y una buena actitud para poder escuchar sobre lo que Dios tiene que decirnos. Y nos habla con escrituras que nosotros conocemos, los cristianos. Si es valor, es valor el que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento que se torna en estudio, en algo repetitivo, nos da precisamente la bendición y el privilegio de familiarizarnos con lo que Dios espera, con lo que Dios desea, con lo que Dios es y con lo que Dios promete. Así que es una bendición que se nos recuerde la palabra de Dios. A veces los términos pueden ser como muy particulares, a veces muy personales, pero el pastor no busca en ningún instante hacer esto de manera personal. Yo me dirijo a una colectividad, deseando que la porción escuchada, si es para la colectividad en general, amén. Pero si es para alguno en particular, amén. Y nosotros tenemos entonces que tener esa actitud. Permítanme un momento el recordarles por qué predicamos el Evangelio. En los últimos tiempos hemos escuchado diferentes opiniones sobre la insistencia y persistencia de predicar el Evangelio. Porque la sociedad presente suscribe esto a algo del pasado, a algo que ya no debería de magnificarse,
a algo que solamente un pequeño sector le da credibilidad. Y no se quedan o no están conformes con creer esto ellos, sino que buscan cómo inquietar y cómo difundirlo hasta lo último de la tierra. Ciertamente el Evangelio es una doctrina antiquísima, pero es una doctrina muy adecuada para las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones pusieran atención a esto que es tan antiguo y que bendijo a tantas vidas, se librarían o se librarán de grandes males por los que pasaron los antiguos y que a tiempo, si abrieron su corazón, tuvieron la oportunidad de cambiar su senda, de cambiar su ruta, y ahora forman parte del sector de los salvos. Hace algunos años, un hombre que había servido como misionero en la India dio una conferencia en Chicago. Al final de su ponencia, un joven le preguntó: ¿por qué va usted a la India a molestar a esas personas hablándoles de Jesucristo? Ellos están bien sin Jesús. El misionero respondió: no, ellos no están bien sin Jesús. Nadie en ningún lugar está bien sin Jesús. Después, justo antes de que saliera a cumplir con uno de sus compromisos de predicación en África, un vecino le preguntó con cierto desdén: ¿por qué va a África a llevar su religión? Ellos tienen sus propias religiones. ¿Por qué molestarlos con la suya? Se sorprendió mucho cuando le aseguré que él no iba a ninguna parte a predicar religión. Y esto que les he leído, en gran medida nos encontramos precisamente con esa observancia. ¿Por qué inquietamos? ¿Por qué insistimos? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Lo hacemos por las siguientes razones. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. El Evangelio es el poder de Dios que levanta a una persona caída y la hace pura como un ángel. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiarnos. Después de 2000 años, el Evangelio no ha perdido nada de su poder original. Es tanto el poder de Dios para salvación hoy como lo fue cuando se le predicó por primera vez. Puede vencer todos los obstáculos y romper todas las barreras. El pecado no es un obstáculo para el Evangelio, ya que aún en los extremos de desesperanza y degradación, éste florece porque lleva consigo la abundante gracia de Dios. El Evangelio es efectivo en cualquier lugar. A esta hora, en esta parte del mundo, nos encontramos ya cientos de miles de hombres y mujeres que decimos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es religión. El Evangelio nos conduce a una verdadera relación con Dios. Cuando el hombre aprende a relacionarse con Dios, recibe tantos beneficios en su vida, y no solamente mientras viva en este mundo, sino que le espera un mejor vivir en la mismísima presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos cada uno de nosotros hoy la ocasión de venir a testificar de lo que el Evangelio ha producido en nuestras vidas, nos extrañaríamos
de quién era usted o fue usted antes de conocer al Señor. No estoy hablando oyéndome a los extremos, pero la diferencia que podríamos mostrar entre nosotros llamaría la atención. Alguien dijo una vez en este lugar: usted no sabe de dónde vengo, hermano Orlando, yo vengo de donde asusta. No sé qué es eso. Usted no sabe de dónde vengo, yo vengo de donde asusta. Indicando que él venía de una condición extrema, que ya no era algo deseable y que él hasta podía sentir que no era digno de ser perdonado de sus pecados. Y si de eso se trata, ninguno de nosotros es merecedor de ello. Pero es la gracia de Dios la que nos alcanzó y nos perdonó de nuestros pecados, independientemente cómo estos hayan sido. La sangre de Jesús nos limpió de todo pecado y ahora somos los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. A continuación paso a la consideración de esta gloriosa invitación. Es una invitación del Señor para los que quieran atenderla. Nosotros los predicadores nada más repetimos esta invitación. Y qué bueno que nos encontremos con hombres y mujeres que hacen tan vívido esta invitación, que la hacen como que fuera el Señor mismo, hablando con una pasión, con una ternura, con un sentido de responsabilidad, yendo un poco más allá, viendo a la persona que le está escuchando la invitación como alguien que va sin rumbo, que no se da cuenta hacia dónde está dirigiendo su vida. Y que desea que en ese momento pueda enrumbarse de manera distinta para venir a tener la gloriosa esperanza que todos nosotros los cristianos tenemos. La palabra venid, este es un imperativo. Y es un imperativo que no merece estar pensando que es una sugerencia. Aquí no hay sugerencia. Este es un imperativo. Venid. Y la palabra luego, para algunos, esto suaviza eso imperante. Imperativo venir, luego. Ya es una actitud muy así, muy sentida, muy deseada, pero si la apartamos, esa palabra es una orden y es una disposición de parte del Señor. Venid. Y el escritor sagrado presenta razones fuertes y drásticas del por qué el Señor está haciendo esta invitación. A pesar de lo que esa sociedad representaba, cómo ellos estaban viviendo, el Señor se muestra tan noble con esta invitación. Solamente ellos no se daban cuenta en qué condición vivían o se encontraban espiritualmente. Ellos no podían entender que sus hábitos y costumbres que practicaban, eso estaba dañándoles en su vida personal, en su vida hogareña, en su vida como nación. Ellos no lo podían entender. Y hasta llegando al punto de que lo que ellos practicaban y hacían, eso no dañaba a nadie. Si acaso había alguien que estuviera siendo dañado, era él mismo, porque esa es la intención o el pensamiento mejor del pecador. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy yo tomo mis tragos y yo no le hago daño a nadie. Yo hago esto y yo no le hago daño a nadie. Y eso lo escuchamos mucho. Pero mire, hermano, si a mí solamente lo que me falta es que salgan las alitas, los cabitos ya los tengo, pero yo no le hago daño a nadie. Solo él no se da cuenta cuál es su condición y su estado.
Y peor, se siente incómodo cuando se le dice cómo es su condición. Entonces se va poniendo, digamos, muy incómodo y termina con palabras no muy gratas, no muy justas hacia la persona que le está haciendo ver que su condición no está bien. Dios sabía exactamente cómo estaban ellos. Los únicos que ignoraban que en lo que estaban practicando o haciendo era pecado, era el mismo pueblo. Vino un momento el Señor, en los primeros versículos del capítulo 1, les dice: ustedes son una raza de enfermos. En ustedes no hay nada bueno. Ustedes son una podrida llaga. ¿A quién le va a gustar que le digan podrida llaga? Esos son ustedes. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo. Pero ellos ignoraban. ¿Por qué? Porque todo era cosmético. Ellos se miraban tan bien socialmente. Ellos se miraban tan bien laboralmente. Ellos se miraban tan bien en sus casas artesonadas. Ellos se miraban muy bien en todo aquello que tenían o representaban. Solamente Dios podía ver lo que en verdad ellos eran. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Solo el hombre no se da cuenta en la condición en la que vive o se encuentra. Lo sabe Dios. Y Dios quiere hacerle sentir que esa clase o estilo de vida no le llevará por buen rumbo, por buen sendero. Sí, va a conquistar muchas cosas y se ha confundido el hombre. Piensa que con las conquistas que en el mundo tiene, eso es equivalente a estar tomado de la mano de Dios, o que esa es su garantía para poder también pensar, si es que cree en la eternidad con Dios, de que va a estar y que todo cuanto obtenga podrá trasladarlo a la nueva habitación o mansión en la que va a vivir. El hombre tiene dos opciones: el cielo o el infierno. Entonces, el Señor es noble. Les está diciendo: los conozco a todos ustedes. Yo les invito a que vengan y háganlo con prontitud. Él, a pesar de su carácter, de su santidad, se está como despojando, descendiendo su mirada con tal de hacerle sentir su profundo interés a ellos. En un momento Isaías está en el santuario, está en el templo y escuchó la salmodia de los serafines y de los querubines que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué haríamos nosotros si la presencia de Dios no llenara esta tierra? ¿Qué haríamos nosotros si la presencia de Dios no dejara de producir, dejara de dar las cosas a lo que nosotros le llamamos las cosas naturales? ¿De dónde salió de la madre naturaleza? Porque si decimos que Dios Padre es el creador, entonces le pusieron esposa y es la madre tierra. Y ahí andan esos lenguajes un poco desquiciados, que hasta los evangélicos decimos: cuidemos la madre tierra. Hermanos, cuidemos la tierra, porque aquí vivimos, cuidémosla. Eso no, la iglesia del Señor no está en contra de cuidar la tierra. Pero lo que no podemos es estar pensando: ¿y qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Si Cristo ya viene, el cielo y la tierra va a pasar y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Así que no nos preocupemos por cielos nuevos y tierra nueva. El Señor lo tiene listo, el Señor lo tiene preparado. Pero es importante que nos demos cuenta que si el Señor cerrara por un momento su mano o tocara el planeta terráqueo con el dedo, esto, hermano, vendría a tener una hecatombe, como dice. Él es el único que lo puede sacar
de la circulación en la que está el planeta. Y ahí lo ha tenido por años, y ahí lo tiene por años. Y nosotros degustando de todo lo bueno de Dios. Y deseamos, necesitamos a Dios, pero se ha llegado al punto de pensar que todo esto es la naturaleza en operatividad y que no hay nadie sobre la naturaleza. La naturaleza no es la que sostiene, la naturaleza no es la que inventa. Quien sostiene todas las cosas creadas está sentado en su trono alto y sublime. Pero eso el mundo no lo quiere reconocer. Ese era el estado del pueblo judío en los días de Isaías. Y él tiene que entender que en medio de esa podredumbre que ya habló el Señor, él dice: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Pero él sí entiende lo que el pueblo no quiso entender. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él está siendo llamado para hacerle ver a la nación de cuál es su estado y su condición de pecado. Él está siendo invitado para decirle al pueblo: vuélvanse de sus malos caminos, regresen a mí. Él está siendo invitado para ello. Pero él quiere verse no distinto a los demás, pero sí dichoso, porque Dios se le mostró, y fue cuando él dice: habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es extraordinario que nosotros, hermanos, viviendo en el mundo que vivimos, conociéndonos cabal y exactamente Dios, cómo somos, cómo andamos, qué decidimos, nos dé espacios como ese espacio que Isaías tuvo para escuchar el cántico. Y ese cántico lo inspira. Y ese cántico Dios lo usó para mover los cimientos del templo, para que se abrieran las ventanas de los cielos y Isaías pudiera decir: hoy sí que me muero, porque nadie puede permanecer de pie viendo al Santo de Israel. Porque, hermanos, muchas veces cuando a Dios le place y el pueblo se lo permite, Él muestra su gloria donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Y si hay más de ese número, a Él le place mostrar su gloria. Pero ¿a quién le corresponde hacer posible que Dios se muestre, que Dios se mueva? El pueblo mismo. Pero si el pueblo no entiende que usted aquí no está simplemente cumpliendo con un hábito religioso, que usted está aquí no simplemente por decir: bueno, tengo que ir a la iglesia, a alguna iglesia debo de ir. No importa cuál sea la iglesia, pero con tal de que vaya a una, no se trata de eso. Para que usted y yo podamos hacer posible el descenso, la demostración de la presencia de Dios, debemos de reconocer nuestro estado, nuestra condición y su santidad. Y decir: Señor, no soy digno de ver tu gloria, de sentir tu presencia, de sentir, Señor, que estás tú obrando en mi vida a esta hora. Cada mañana que llegamos al santuario, uno de nuestros deseos pastorales es que salgamos de esta casa precisamente habiendo tenido una experiencia especial, personal, con el que está sentado en su trono alto y sublime. Por eso nuevamente, guarda tu pie, guarda tus palabras, acércate más para oír que para argumentar, que usted pueda ir paso a paso y decir: Señor, hoy yo he cantado como nunca antes lo había hecho. Le encontré sentido a la alabanza. Gracias, Señor, porque siempre he tenido como mordaza en mi boca
he intentado decir, aquí estoy para adorarte y no puedo. ¿Qué está sucediendo en su interior como para que no pueda hacerlo? Pero cuando hay una conciencia reconciliadora delante del Señor, cuando reconocemos ante quién estamos y le permitimos la oportunidad, yo sé que usted puede hacer de nuestro culto un lugar especial, extraordinario, porque está adorando y disfrutando de la presencia del Señor. No venimos para ver si canta bien fulano. No venimos para ver cómo lo hace. No venimos para eso. Sí, estamos siendo conducidos. En la medida que usted y yo lo permitamos, vamos a ir subiendo, 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 subiendo y diremos, gracias Señor, porque voy no como vine. Regreso no como vine. Y hoy tengo más conciencia de que ante ti no hay nada oculto. El pueblo de Judá, estos no sabían que Dios los está comparando con Sodoma y Gomorra. Ellos no sabían que eran un tipo de Sodoma y Gomorra. La vida que ellos tenían, ellos no sabían que eran como Sodoma y Gomorra. Y al pensar que así eran, ¿qué podía venir a la mente de ellos? El mismo castigo que sufrió Sodoma y Gomorra. Pero Dios no les está amenazando con decirles que son Sodoma y Gomorra. Les está diciendo, venid luego, venid. Dice Jehová, arreglemos estas diferencias que hay entre ustedes y yo. Pongámonos de acuerdo. Mire, el ofendido está diciéndole al que le ha ofendido, vengan, yo tengo disposición de acercarme a ustedes, de encaminarnos nuevamente en una relación de amistad, en una relación de confianza. Ustedes pueden hacerlo porque yo se los permito. Él mostró interés en estar a cuentas, en arreglar el pleito entre él y el hombre, en ver si se podían poner de acuerdo. Ahí note usted 3 formas de expresar la diferencia que existía y existe: estar a cuentas, arreglar el pleito entre él y el hombre, en ver si se podían poner a cuenta. Ese sigue siendo el plan de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que el hombre necesita escuchar. Ese es el mensaje que redime, porque Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. Y el único que puede perdonar pecados, limpiarnos de toda maldad, se llama Jesús, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él vino y sabía lo que venía y no puso reparo alguno. Aceptó voluntariamente el descenso, el hacerse carne, el pasar por lo que pasó y llegar a la cruz del Calvario y al final poder decir al Padre, consumado es. Indicando la operatividad impuesta ha sido realizada. Y allí había uno de los soldados que dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Queridos hermanos, no nos parecerá que alguien nos señale en lo que andamos. No nos parecerá que alguien nos diga, ya sea por amistad o que se entremeta uno en la vida de la gente. Y voy a usar otra palabra. Pero mire cómo anda. ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Cuántas veces se le ha dicho que eso no debe de hacerlo? ¿Por qué es que usted hace esto? ¿Y qué sucede? Nos disgustamos. Nos disgustamos. Hasta el papá nos dice eso y hasta con el papá se disgusta el muchacho. Ya le dije que eso no. Y entonces hasta ahora ya nos muestra el DUI, mire. Mire. ¿Y eso qué es? Mayoría de edad. Como quien dice, yo ya puedo hacer lo que yo quiero hacer en la vida porque ya tengo mayoría de edad. Hermano,
Dios quiere que ninguno de nosotros tengamos mayoría de edad delante del Señor para andar haciendo cosas ilícitas e indebidas que le ofenden y que nos marcan y que nos van a afectar en la vida en el resto de nuestros días. Entonces el pueblo debía llegar a un acuerdo con Dios en cuanto a la enorme gravedad de su pecado. Dios no estaba declarando los inocentes de su maldad, sino que estaba preparado a perdonar sus pecados si se arrepentían y acudían a Él. Este es el mensaje del Evangelio, que el Señor perdona a los pecadores. ¿Cuántos pecadores perdonados habemos aquí? El Señor perdona a los pecadores. Usted es un perdonado por la misericordia y por la gracia del Señor. La sangre que derramó en la cruz del Calvario le ha lavado, le ha limpiado de todos sus pecados. Y ahora podemos decir con gozo que su nombre, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Este es un mensaje que no debemos de callar. Este es un mensaje que debemos de acompañar, que debemos de hacer lo posible, más allá de nuestra casa, de nuestro hábitat, porque son tantos en el mundo, a igual que los de Judá, que solamente ellos no saben que están en pecado, que solamente ellos no saben que están yendo a la deriva espiritualmente y que es necesario y es urgente que alguien se levante, que alguien vaya con claridad y con compasión para decirle a tal o cual persona: no he podido dormir esta noche pensando en usted, porque usted necesita entregar su vida a Cristo, porque usted está yendo de mal en peor, y si usted no se arrepiente, usted no verá la vida, usted no va a contemplar el amor de Dios ahora que vive, sino que se perderá eternamente. Pero es un mensaje que pocos queremos mencionar, pero debemos de mencionarlo a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan del mensaje de hace unos días sobre el tema donde enfaticé el valor a los que están cerca, a nuestros hijos, a los nuestros? Hagamos misiones hacia adentro, ¿recuerdan? Hagamos misiones hacia adentro. Porque el potencial salvo está en nuestra casa. Hermano, no sé qué cosas algún pariente, hijo, quien sea, haya hecho en lo que haya caído. Posiblemente en nuestra mente eso ya no tiene remedio, pero no deberíamos de estacionarnos. Deberíamos de continuar con el propósito y la idea de que vuelva al Señor, de que vuelva al Señor, de que vuelva al Señor, de que vuelva al Señor. Y el ejemplo mayor para que vuelva al Señor está en usted. Usted es el que convive con esa persona. Usted es el que frecuenta a esa persona. Usted es el que está haciendo llamadas a esa persona. Usted es el que labora cerca de esa persona. Entonces es usted el que tiene esa imposición de parte de Dios para que éste reconozca que es pecador y que necesita al Señor. Entonces el Señor habla de que debe de hacerse con prontitud, de que estemos a cuenta. Significa como alcanzar una decisión legal. El pueblo debía llegar a un acuerdo con Dios en cuanto a la enorme gravedad de su pecado. Y esto es agradable decírselo. Dios nos hace el mismo ofrecimiento a través de Jesús. Él dijo: y al que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vea lo que continúa en la porción leída. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Aquí está hablando de bendición. Aquí está hablando que junto con el perdón de nuestros pecados, con la comunión y la relación con Dios, Él nos ofrece el bien para estar en la tierra. Naturalmente, Él sabe el tiempo que hemos de vivir y por esa razón Él está interesado en que no nos haga falta nada mientras estemos en la tierra. De alguna manera el Señor provee y el Señor tiene cuidado de nosotros. Para finalizar, su brazo no se ha cortado. Sigue extendido para cualquier pecador. La disposición del perdón sigue vigente por la gracia del Señor. Es el pecador el que debe dar el siguiente paso. El Señor no ha exceptuado ningún pecador de su salvación. A todos los espera mientras haya tiempo. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid luego, dice Jehová. Una invitación para reconciliar, una invitación para amistarse, una invitación para grandes logros, tanto en la vida física, en la vida espiritual y en la vida eterna. Yo sé que usted ya llegó a los pies de Jesús. Manténgase cerca, ámelo, sírvale. No rehúse hacer lo que Dios le pide que haga. Sea pronto en obedecer al Señor, porque esa prontitud de obediencia le abre los espacios más amplios de parte del Señor para su propio bienestar, mientras usted y yo vivamos sobre la tierra. Oremos, Padre. Te damos gracias por llevarnos a esta reflexión. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien sabías cuál era nuestro estado y que por nosotros mismos no podíamos cambiar esta condición. Tuviste que humanarte en Jesús y empezaste a invitar. El tiempo ha pasado y no has dejado de hacerlo. Gracias porque la invitación llegó un día a nosotros y aceptamos la invitación. Y con la aceptación, el favor tuyo descendió a nuestras vidas y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y ahora no somos extraños a ti, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu iglesia. Y hoy a esta hora, Señor, te damos gracias porque independientemente de cómo haya sido nuestro pasado, la sangre tuya nos limpió. Te damos gracias, Señor, y sí te pedimos que nos guardes, que nos libres de tentaciones, que nos libres de ofenderte, que nos libres de vivir vidas fuera de disciplina, fuera de propósito santo. Que eso suceda con nosotros, que suceda con nuestra casa, que suceda con nuestros hijos, que suceda con nuestra familia y que suceda con nuestros amigos. Señor, gracias porque te hemos escuchado. Y si tú vienes hoy, estamos listos para ser trasladados por ti a la morada que fuiste a preparar para cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo,
Con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.